Pues continuamos con la siguiente charla, que será a cargo de don Jesús Nadal García, profesor de Gestión de Fauna de la Universidad de Lérida, con su charla titulada Conservación de la codorniz canaria. El aparato, el mando. Está ahí arriba. Pero ¿cómo va? ¿A la derecha, a la izquierda? Y no se puede señalar, ¿no? Bueno, buenos días, ¿me oyen bien? ¿Sí? Bueno, me toca a mí presentar el trabajo de muchas personas. Yo no soy más que alguien que va a intentar exponer lo que durante muchos años muchas personas han aportado y han trabajado porque hoy podamos disponer de esos datos aquí. En principio, bueno, la codorniz de hoy en día, no las que nos han estado comentando hasta ahora mismo, es un ave que tiene población sedentaria y que tiene población migratoria. Es un ave que no se deja ver, que es críptica, que solo en la primavera el canto de los machos la detecta. Y por eso siempre ha estado muy ligada a la actividad cinegética, porque los cazadores con sus perros sí las logran levantar. Es pequeña, es rechoncha y a pesar de eso tiene una gran envergadura alar, lo que ha permitido que colonice distintos continentes y que su distribución mundial sea muy amplia. Hay cierto dimorfismo sexual entre los machos y las hembras. Aquí tienen un macho con coloración oscura, que tiene la garganta oscura y el pecho naranja. Bueno, como ven, la distribución mundial de este ave es muy amplia, incluso juega en los dos hemisferios y tiene migraciones contrarias en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y en ambos hemisferios aparecen poblaciones sedentarias del ave, justo donde se intercambian los movimientos entre norte y sur. Hay poblaciones sedentarias y en eso estaríamos en las Islas Canarias. En todo lo que es la Macaronesia se han definido para cada grupo de islas subespecies distintas, aunque todo eso hoy en día a nivel de la genética molecular pues lo podríamos poner en tela de juicio o incluso hacer especies distintas, ¿no? Depende de hacia qué lado queramos orientar los datos. Es un ave terrestre, aunque tenga esa gran capacidad de vuelo, y hay una característica comportamental que es importante, que es que durante el periodo de reproducción ellas tienen una gran competencia sexual, con lo cual tienden a unirse, ¿sí? Tienden a concentrarse, y en el periodo invernal hacen lo contrario, se dispersan y tienden a ser solitarias, ¿sí? Además, luego tenemos otra característica importante, y es que tanto en el periodo invernal como en el periodo estival hacen otro tipo de desplazamientos. En las islas tendríamos un desplazamiento que sería muy similar al que harían los habitantes originales de las islas, ¿no? Que en invierno bajaban junto a la costa y en verano subían a las zonas altas, lo que en algunas islas se llama la muda, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de la muda en aves nos referimos al cambio de plumaje. Yo ahora hablaba de la muda en los hombres. Claro, esos movimientos, conforme hemos ido cambiando los usos del suelo, en las islas también han ido cambiando con las codornices y ahora no son exactamente así, incluso pueden ser contrarios. Y luego tendríamos otros movimientos en la época reproductora, y es que los machos, no todos los machos, porque hay algunos que incuban, ¿sí? Una vez que han fertilizado a la hembra suelen desplazarse buscando otras hembras, y esos desplazamientos a veces las llevan
a cambios altitudinales o simplemente a cambios buscando hábitats óptimos para la reproducción donde hay hembras que están buscando machos. Es decir, que siempre se mueven, unas veces con movimientos migratorios y otras veces con movimientos estacionales o con movimientos con carácter reproductor. Bueno, esto sería el ciclo que hemos comentado, ¿sí? En primavera y en verano tienen un movimiento migrador que las trae hacia el norte, hacia Europa, hacia las islas, y en invierno un movimiento que las lleva hacia las zonas debajo del Sahara, las zonas del Sahel, ¿sí? Además, eso se mezcla con las poblaciones que están sedentarias y con todos los otros movimientos de menor rango de desplazamiento que hemos comentado. Bueno, como es un animal que es especialista en el hábitat porque busca hábitats herbáceos donde ese plumaje le permite permanecer totalmente desapercibida, ¿sí? No vista. Ella es todo lo contrario en la alimentación, ¿sí? Es una generalista en la alimentación, se alimenta de todo, ¿sí? De semillas, de granos, de todo tipo de invertebrados, de brotes verdes, y su alimentación puede ser muy distinta de unos animales que están al lado de otros. Unos se alimentan en ciertas parcelas de cultivo con ciertos recursos porque son de regadío y los de al lado que están en el secano tienen otra alimentación totalmente distinta. Es decir, que tienen un rango de alimentación amplísimo. Les sorprendería saber que ellas, pues por ejemplo, escarban la tierra buscando las puestas de los caracoles y comen las larvas y los huevos de los caracoles, ¿sí? O un montón de cuestiones similares. El crecimiento de los pollos, estamos hablando de un animal de 5 gramos, ¿sí? Un animal de 5 gramos con una amplísima vitalidad que tiene un impacto de la predación bestial, depende casi exclusivamente de la abundancia de insectos. Por tanto, en cuanto a las parcelas o los terrenos son tratados agresivamente con pesticidas, pues tienen bastante difícil su crecimiento. Y en cuanto hay falta de cobertura y hay exceso de predadores, pues también tienen muy difícil poder subsistir. El principal elemento que causa la mortalidad, como pueden ver en esta imagen, es el impacto de la cosecha y sobre todo el impacto de la cosecha mecánica, porque les pilla justamente en la época reproductora, ¿sí? Aunque la codorniz tiene un potencial reproductora, digamos, muy elevado, puede hacer varias reproducciones en un año, si el hábitat es óptimo. Y la incubación es corta y el desarrollo de los pollos también es relativamente muy pequeño. ¿Cuál es la importancia ecológica y cultural de este animal? Por lo que hemos comentado, es una especie importante en el control de las plagas porque consume gran cantidad de insectos, de semillas, se alimenta sobre todo de lo que llamamos malas hierbas, ¿sí? Aparte de que se alimenta también de todos los cultivos, pero un animal tan pequeño que en su buche pueda tener 1000 o 2000 o 3000 semillas de una planta que consideramos una mala hierba es un gran controlador de esa flora silvestre. Y tiene un gran valor ecológico porque hay muchas poblaciones de predadores, sobre todo de falconiformes, y bueno, todos los predadores pueden con ella, que dependen de ella, incluso la siguen en sus migraciones, ¿sí? Los halcones que tenemos en las islas, los halcones que tenemos en el desierto, dependen de forma importante de este ave. Bueno, también tiene mucha importancia como ave cinegética, y eso es histórico, ¿no? Todo el Mediterráneo y nos llegamos hasta Asia,
que todas las culturas, podríamos aquí estar hablando totalmente de las culturas y de lo que se hace con las codornices y de los... Ahora me vienen ejemplos a la cabeza del Kurdistán y de un montón de países donde la gente coge las codornices, las tiene en su bolsillo, las lleva con la mano hasta que logra domesticarlas y luego juega con ellos. Bueno, hay un montón de historias culturales muy importantes con esta especie en todas las culturas euroasiáticas, ¿sí? Y en relación a la gastronomía y a las humanidades, que ahora hablaba de ellas, pues bueno, también eso es inmenso. Podríamos hablar desde los más villanos del mundo, ¿no? Como el Bin Laden, que su alimento era preferido eran codornices, a un montón de otro tipo de anécdotas, ¿sí? Vamos al conocimiento que tenemos de la codorniz actual en las islas. Estos serían los datos de los atlas de las aves reproductoras en Canarias entre el 98 y el 92. Esto sería entre el 2014 y el 2018. Claro, esto respondería a registros de cantos que se han escuchado en las distintas islas en esos periodos. También hay que tener en cuenta que los periodos de publicación de los atlas recogen citas bastante anteriores a la fecha de su publicación. Y esto sería el incremento o el decremento de la presencia de la especie en las islas según la comparación de esos atlas. Cuando empezamos a estudiarlas aquí, las citas que compilamos, pero estas citas no están restringidas al periodo reproductor, sino serían citas anuales, eran estas en el 2001. Y luego en el 2007 las que pudimos compilar eran estas. Quizás eso es demasiado optimista, ¿no? Porque recoge citas de ese periodo en el que se concentran del verano como citas del periodo en el que se dispersan, con lo cual ampliamos mucho el área de distribución. Y la última vez que recopilamos citas, y también están las invernales y las estivales, la realidad es mucho más escasa, no es tan optimista. Y veremos que cuando vayamos fijando los datos, pues la realidad es todavía mucho más escueta. Bueno, de todas las islas, la que tenemos más información de mejores poblaciones, y diríamos que sería el faro verde de todas las islas en relación a la codorniz, sería la Isla del Hierro. Pero cuando examinamos la Isla del Hierro, en realidad la cantidad de superficie útil donde puede vivir esta especie es muy pequeña, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que aunque es una ave muy importante en muchos aspectos, la cantidad de hábitat que es útil para que podamos mantener la especie es pequeñísima. Si esto es la isla que mejores poblaciones tiene y que mayor cantidad de territorio disponible para la especie ofrece, está bastante complicado el que podamos conservarla. Bueno, estos son algunos de los movimientos de animales que se capturaron, se anillaron y se volvieron a capturar en años posteriores, que hicieron las codornices en la Isla del Hierro. Como ven, son movimientos muy pequeños, es decir, estos animales son sedentarios y en ningún caso estarían reflejando los movimientos que les he comentado antes de ir hacia la costa en invierno y de ir hacia las zonas altas en el verano y en la primavera, hacia la reproducción, ¿sí? También existen codornices en las islas que hacen migraciones hacia Europa, aunque los datos reales que tenemos son muy pocos. De 1000 codornices que se han anillado en estos años, solo ha habido un ejemplar que ha sido recuperado en Europa. Claro, las tasas de recuperación son pequeñísimas y por tanto tenemos que suponer que son muchas más las codornices que van desde las islas a Europa o desde el continente africano a las islas. Claro, y eso, en principio, las informaciones que tenemos es que en las islas orientales es mucho más frecuente que en las islas occidentales ese tipo de movimientos.
para intentar ver qué cantidad de hábitat podía ser útil para la especie en Tenerife, hicimos hace años unos modelos de hábitat, hoy en día se podrían hacer otros, tanto a nivel de macrohábitat como a nivel de mesohábitat como a nivel de microhábitat, y juntando, están encima las fórmulas que utilizamos, que eran muy sencillas, los tres modelos para hacer un solo modelo único. Eso sería, soñando, ¿sí?, el máximo terreno donde podríamos tener la especie, ¿sí? Si seguimos soñando, el máximo terreno, ¿no?, de forma realista donde podríamos tener la especie en época reproductora, anteriormente me refería a los dos periodos, sería este, pero si examinamos la realidad, la especie solo la tenemos en dos pequeños núcleos, ahí en los rodeos y en otro en Icozal Alto, y ya no tenemos más codornices en Tenerife, con lo cual la población es relativamente muy pequeña. Estas son las fluctuaciones de esa población en Tenerife a lo largo de los años, ¿sí? Ellas van aumentando y van disminuyendo según la abundancia de las precipitaciones, la producción neta primaria, el éxito reproductor y el impacto de la predación. Son dos series, una es de animales detectados y otra es de los animales que hemos logrado capturar y anillar. Y esto sería lo mismo considerando todas las islas donde hay colaboradores que aportan datos y podemos ver que el nivel de abundancia en el hierro es muchísimo mayor, ¿sí?, que en Tenerife, aunque no tenemos la serie continua. Podemos ver la serie discontinua de La Palma, donde este año hasta ni se logró anillar ningún ejemplar y solo se detectaron 2 ejemplares, ¿sí? O en Gran Canaria, que también la
recorrido por la problemática de la codorniz, que, bueno, como vemos en como para otras tantas especies, es común a otras, o sea, la problemática es la misma para otras especies, me refiero. Un dato que decías de la gestión cinegética con los cazadores, no lo ahondaste mucho, pero creo que también es importante resaltar el dato de que el colectivo, que muchas veces está muy estigmatizado, también hace algunas aportaciones fantásticas a la conservación, como es este caso de la conservación. De la conservación de la codorniz, me refiero. Tenía una pregunta para ti, que era, ¿qué significa la agricultura PAC? PAC. Política Agraria Comunitaria. Los agricultores hoy en día cultivan si tienen una subvención de la política agraria comunitaria. Y he hablado de dos tipos de superficies, las que recogen esta subvención y las que ya se han abandonado porque la herencia familiar pasó a los hijos ya no quieren saber nada, son aquellas parcelas abandonadas pequeñas que antes se araban con el asno, ¿sí? Entonces, unas hay que añadirles una subvención, además de la PAC, para que el cultivo sea compatible con la naturaleza, con los hábitats herbáceos, y las otras necesitan una subvención para regenerar, ¿sí?, ese hábitat herbáceo totalmente. Aquellos que no son PAC son gente que ya se ha olvidado totalmente del tema, ¿sí? Es decir, ya no se preocupan ni de recoger la subvención de la PAC porque no tienen ningún interés. Saben que les va a costar muchísimo esfuerzo económico hacer cualquier trabajo en esa parcela. ¿Sí? Vale, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Ah, ¿sí? ¿Tenías una pregunta marcada? ¿Ah? No lo sé. Bueno, plantéala si quieres, ¿sí? Sí, lo que estás diciendo es lo que he intentado transmitir. Otra cosa es que lo haya hecho bien. A ver, el hecho es que hay un montón de especies que dependen de los hábitats agrarios. Para que esos hábitats agrarios sigan siendo compatibles con la existencia de esas especies, ¿sí? Porque lo que es la agricultura de mercado lleva a un tipo de cultivo intensivo que no permite la existencia de vida silvestre, lo que tenemos que hacer es pagar a esos señores para que sigan con esos cultivos, llamémosle tradicionales o incluso modernos o nuevos inventados, que permitan la subsistencia de la especie o de las especies, ¿sí? Tradicionalmente los agricultores son los que han sostenido a estas especies en los momentos en los que los laboreos eran compatibles. Ahora los laboreos se han hecho incompatibles. Si se han hecho incompatibles, lo que tenemos que hacer es reconocer el valor de conservación de la biodiversidad y aportar el dinero que realmente vale esa biodiversidad, ¿sí? Y tiene que llegar a manos de esos señores, que los necesitamos. No solo los necesitamos por eso. Si nosotros tenemos un paisaje mucho más diverso, cuando irrumpa un incendio, que van a irrumpir muchos, tenemos ya una barrera contra el fuego, ¿sí? Tenemos ya un lugar de escape de un montón de especies para que no se extingan, ¿sí? Y además tenemos población
que sigue incentivada por vivir en el campo y no vienen todos aquí a vivir a Santa Cruz o a La Laguna, etc. Hay montones de beneficios, no solo esos beneficios que hablamos de conservar la biodiversidad, ¿sí? También conservar culturas, también conservar tradiciones, también de protección de las propias personas. Hay muchísimos beneficios. Intentemos antes, bueno, con José María también hubo un fallo de sincronización a la hora de realizar las preguntas. Sí que habían 2 preguntas, después te las planteo a lo mejor. Intentemos hacerlas a través de la aplicación para no tener que estar levantando la mano. Efectivamente la de él estaba, porque si no se nos va retrasando demasiado, pero bueno, plantéela. Sí. Ya, la conexión de la Wi-Fi tienen que, sí, es un poquito complicado, yo lo estuve probando, tienen que validarla a través del correo electrónico, si no, no les deja estar conectados todo el rato. No lo digo solo por ustedes, sino en general que puede ser que a más personas le hayan pasado. La hibridación. Bueno, todas las preguntas que planteas son muy interesantes, pero habría que para responderlas con fundamento científico habría que dar muchísimas explicaciones, ¿sí? El de las sueltas, hace muchos años que no se sueltan aquí. Solo detectamos híbridos con codorniz japonesa en Gran Canaria y hace muchos años que no se detectan. Luego, ¿qué más cosas me has preguntado? Ahora hay muchos trabajos de genética molecular que no he comentado sobre la codorniz y ciertas hipótesis que comentan la inversión de los genes en un cromosoma y que caracterizan lo que ellos definen como un grupo, digamos, molecular y otro grupo molecular. Esos mismos trabajos se han ido contradiciendo en las hipótesis que han ido lanzando. Lo cierto es que los animales se mezclan y se hibridan entre ellos, lo que pretenden decir que es absolutamente sedentario o absolutamente migrador. Yo aquí he mostrado, ¿sí?, para que veas la realidad, he mostrado imágenes de los 2 tipos de animales y además imágenes tomadas tanto en las islas como tomadas en el continente, lo cual ya responde. Es decir, está todo moviéndose hacia un lado y hacia el otro, lo que pasa es que ciertos morfotipos se manifiestan más en un sitio y ciertos morfotipos se manifiestan más en otro sitio, ¿sí? Es decir, hay un flujo genético siempre entre las poblaciones. Pensar que existen barreras en el campo, entiendo yo que es un concepto no real en la biología y en la ecología. Eso con respecto a la codorniz que tildas japonesa, porque hay algunos autores que ya las consideran especies distintas y otros siguen con el modelo anterior de las subespecies. A ver, en la naturaleza siempre depura, ¿sí? Si yo pongo un gen malo en la naturaleza y la naturaleza sigue trabajando, ese gen lo va a acabar expulsando. Le va a costar unos años, pero lo acabará expulsando. Porque hay bueno, tendríamos que hablar de lo que son procesos de introgresión y lo que son procesos de depuración del genoma, ¿sí? Pero esos 2 sistemas, te voy a poner un ejemplo. Se piensa que hay especies que hay muy pocos individuos en islas, estos son estudios en otras islas del Pacífico, que esas especies, por la cantidad de pocos individuos que tienen, tendrían que entrar en la espiral de la extinción y desaparecer. Y cuando se miran genéticamente, molecularmente, se ve que todo lo contrario. Se ve que la especie es capaz de depurar todo lo que llamamos genes deleterios, es decir, los genes que la llevarían a la extinción, y se regenera, ¿sí? Es decir, que la biología es bastante más complicada
que ciertos principios generales que se lanzan como verdades absolutas que en realidad la realidad demuestra que no son así. Vale, perfecto. A este ¿Sí? respecto aprovecho y una cuestión que se quedó sin resolver antes en la conferencia de José María está relacionada con la hibridación. Y preguntaban que si puede ser la hibridación una forma que tengan las especies de perpetuarse y que si a su vez pueden ser algunas de las especies que conocemos híbridos sin saber que lo son. Ya llegó tarde, ya no se contesta. Vente aquí, vente aquí. Vale, vamos a ver. Ese es un tema complicado. Para empezar a hablar, es complicado. Es un tema complicado. En general, se asume que la hibridación puede crear las bases para una posterior radiación mucho más importante, porque la base genética de los linajes que van a radiar se hace mucho más importante, ¿vale? Entonces hay teorías que dicen que durante un tiempo las especies se hibridan para luego saltar a las islas donde hay un ambiente mucho más complejo y allí poder radiar. Eso, por ejemplo, se postula para las plantas vasculares. Tenemos otro problema, es que hay especies que se pueden extinguir por hibridación. Le está ocurriendo a la palmera canaria. La palmera canaria es un endemismo canario que no ha consolidado mecanismos de aislamiento reproductivo con la palmera datilera. La palmera datilera se introduce en Canarias por el tema del turismo para llenar los bungalows de palmeras, sin darse cuenta que aquí tenemos una palmera canaria que al no haber consolidado mecanismos de aislamiento reproductivo se está hibridando fácilmente con la palmera datilera. De hecho, me parece que un trabajo de la gente de Pedro Sosa en Las Palmas dice, en la Universidad de Las Palmas, que solo quedan poblaciones de la palmera canaria en Tamargada y en Fataga que no presentan ya fracciones del genoma de la datilera. O sea que eso se llama la dilución genética y también es una forma de que las especies se desaparezcan. Es el caso de la palmera canaria. No sé si he contestado lo que quería saber. Bueno, muchas gracias. Procedemos ahora al descansito para el café. Tenemos fuera en el hall montado unas mesitas. A las 12 estamos de vuelta. Venga, hasta ahora.